Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6, correspondiente al lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo». Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor le contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día nos habla de 3 elementos importantes para nuestra espiritualidad cristiana. Nos habla del pecado, del perdón y de la fe. Jesús afirma a sus discípulos que no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. El pecado es una realidad que existe en nuestro mundo. No es que Dios la haya creado, sino que nosotros mismos le hemos dado oportunidad de habitar en nuestra vida. Pecar es negarnos a la gracia de Dios, es negarnos a la oportunidad de que Dios actúe en nuestra vida. Es por eso que es imposible evitar que existan ocasiones de pecado, porque todo el tiempo está la tentación de negarnos a la buena voluntad de Dios. Pero peca más aquel que provoca las ocasiones de pecado, porque está buscando directamente el mal. Jesús invita a sus discípulos y nos invita a nosotros ahora a tener cuidado, a estar siempre alerta ante las posibles ocasiones de pecado. Al mismo tiempo, invita a sus discípulos a perdonar. Así como Dios nos perdona todos nuestros pecados, nosotros estamos llamados a perdonar siempre a nuestro hermano, aun cuando éste en varias ocasiones y en un mismo día haga algo contra nosotros y se arrepienta y nos pida perdón. Jesús nos invita a nunca cansarnos de perdonar, de la misma manera que Dios nunca se cansa de perdonarnos a nosotros. Finalmente, al ver toda esta realidad de pecado y de perdón, los discípulos se sienten impotentes y le piden a Jesús: aumentanos la fe. Misma petición que nosotros deberíamos hacerle al Señor en nuestra oración cada día. Y Jesús les responde que la fe es como el grano de mostaza, que desde lo más pequeño se hace grande y hace posible todo lo anterior. Sin la fe, nosotros no somos capaces de evitar el pecado, y sin la fe, nosotros no seremos capaces de perdonar. Pidámosle pues al Señor, como sus discípulos en este día, que aumente nuestra fe para que podamos, como el Hijo de Dios, evitar el pecado y perdonar. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.